Buenas noches, soy Mireya Imas y esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hace algunas semanas, el 12 de julio, si no me falla la memoria, se presentó un proyecto para la ciudad. Nosotros lo hemos titulado en este programa Columnas Verdes y para ello me acompañan hoy aquí en el estudio para charlar sobre este proyecto para la ciudad, su viabilidad y su pertinencia. El arquitecto Fernando Ortiz Monasterio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros esta noche. Él es uno de los promoventes del proyecto. Correcto, también gracias. Está con nosotros el maestro Roberto Remestello de Meneses. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Y con nosotros está también un investigador de la universidad, del Instituto de Ecología, el doctor Víctor Barradas. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y bueno, pues vamos a charlar qué es este proyecto y cuál es la viabilidad de este proyecto desde la sustentabilidad. Y bueno, pues sin más, cuéntanos, Fernando, ¿qué es el proyecto? Bueno, para los que no estén en contexto, vamos a resumirlo de manera muy breve. Las columnas verdes, como le llaman ustedes, el proyecto se titula Vía Verde, para fines de esto es exactamente lo mismo. Vía Verde es un proyecto que busca transformar 1038 columnas del segundo piso periférico, es decir, todas las columnas desde la salida a Querétaro, donde se convierte Estado de México, hasta la salida a Cuernavaca, a lo largo de 27 kilómetros, transformar todas estas columnas de concreto del segundo piso periférico en más de 60,000 metros cuadrados de jardines verticales. Entonces, ustedes han comentado que sí, este proyecto de esta magnitud tendría ciertos beneficios ambientales. ¿Nos los podría reducir rápidamente? claro, sin duda. Es importante enfatizar que este es un proyecto de transformación de imagen urbana con beneficios ambientales. No es un proyecto que busca cambiar la situación de la calidad del aire. Es importante ese énfasis. Es muy importante, es un proyecto de transformación de la imagen urbana con beneficios ambientales que sí los existen. Como el enfoque del programa es la sustentabilidad, podemos mencionar que los jardines verticales producen oxígeno, captan dióxido de carbono, reducen decibeles del ruido urbano, filtran y procesan metales pesados, captan polvos, prácticamente los mismos beneficios ambientales que genera cualquier planta, las genera esta cantidad de plantas, que son 60,000 metros cuadrados, que son cerca de 3 millones de plantas que incorporará el proyecto Vía Verde, puestas en las columnas del segundo piso. Bueno, cualquier planta no genera los mismos beneficios que cualquier otra planta, pero Sin de eso duda, vamos no. a platicar ahora un poquito más adelante. ¿Por qué le entra la Autoridad del Espacio Público a este proyecto? Bueno, en realidad le entra el gobierno de la Ciudad de México y en el marco de las atribuciones de la Autoridad del Espacio Público, nosotros suscribimos un convenio de colaboración para la instrumentación primero de una prueba piloto, ¿no?, de 20 columnas y eventualmente coadyuvamos como otras autoridades para un proyecto más amplio en donde pues, se alcanzaría ya sea la parte gratuita del ¿Cuánto le va a periférico. costar a la ciudad del proyecto? Nada, ¿no? O sea, estrictamente no hay una erogación de recurso para la Vía Verde, ¿no? Y esa es una de las cosas que ¿Y eso valoramos. cómo se hace? A ver, estrictamente, o sea, lo que tenemos son bienes públicos. Porque Ajá. gratis en este país no hay nada, ¿no? Pues el costo de oportunidad es lo único que podrías poner en tela de juicio, ¿no? O sea, el qué haces con 538 columnas del área gratuita o 1,000 y tantas columnas de todo el periférico, desde el Toreo hasta la salida a Cuernavaca, ¿no? Entonces, hoy no tienes nada y lo que tienes es una columna gris y tienes espacios grises. ¿Los decoras? Algunas ciudades en el mundo los han decorado y esto es hacer un poco más agradable a quienes pasan por ahí. Ahora, ¿quiénes pasan por ahí? Automóviles, automovilistas. ¿Y no resulta un poco riesgoso decorar espacios que pueden distraer? Digo, supongo que se verán mucho mejor, pero también habrá ciertos límites en términos de lo que puedes tú poner ahí, de manera que la atención, y esto me lleva al punto de la publicidad, que sí, es uno de los asuntos que se han señalado como por eso no le va a costar a la ciudad, ¿no? Bueno, pues sí nos cuesta, ¿no? La publicidad nos cuesta. Nos cuesta en impacto visual, nos cuesta en comercialización de productos, ¿no? Y la gente los compra. O sea, no es de a gratis que un publicista quiere invertir en publicidad, ¿no? Y eso, ¿cómo lo valora la ciudad?
O sea, porque más o menos el 10% de esas columnas estarán cubiertas de publicidad, ¿no? Sí, ese es el planteamiento que hacen los promoventes. O sea, digamos que ahí puede estar centrada la reflexión, todo el modelo publicitario de la ciudad, ¿no? En donde paulatinamente sí se ha reducido la cantidad de espectaculares, pero todavía tenemos muchos espectaculares y todavía tenemos muchos modelos de publicidad en zonas públicas, en el espacio público, ¿no? Y entonces, sí, en ese sentido se suma una de cada 10 columnas. Ahora, es algo en donde podemos ponderar. ¿Empeora por tener una de cada 10 columnas con publicidad o mejora por tener 9 columnas verdes, ¿no? O sea, y ahí es donde nos vamos a preguntarle a Víctor, especialista justo en estos temas, aquí del Instituto de Ecología de la UNAM. Víctor, ¿qué beneficios nos trae una columna o 1000 columnas verdes? Ninguno. Yo creo que el beneficio ambiental es marginal de una columna verde. O sea, vi algunos datos por ahí que decía que iban a producir oxígeno para 25,000 personas. Ese dato no es preciso, está muy fuera de la realidad, ya que para eso necesitaríamos casi 250,000 de metros cuadrados de área foliar, es decir, de hojas. 250,000, aunque sean, ¿cuántas plantas dijeron que eran? ¿1 millón? ¿Cuántas? 3 millones de plantas, 3 60,000 millones de metros plantas, cuadrados. ¿no? 1 millón de plantas de esas plantitas que tenemos en las columnas, o en las paredes ¿no? verdes, pues son extremadamente pequeñas, que no han de tener ni 10 centímetros o 20 centímetros cuadrados de hoja. Entonces, 250,000 necesitamos para 25,000 personas. Entonces, en realidad, estas 60,000, estas 60,000 metros cuadrados que tienen en las columnas, si seguimos hablando de oxígeno, eso podría ser como para 9,000 personas. Si funcionan óptimamente, que en la naturaleza no hay nada óptimo. Entonces, si nos vamos a la realidad, pues sería como para 1,000 personas. Entonces, realmente es un poco, desde ese punto de vista es un poco marginal. Si lo vemos desde otros puntos de vista, pasa lo mismo, porque el problema es la cantidad de área foliar. Si nosotros pudiéramos tener áreas foliares como tienen los árboles, sería otra la respuesta. Claro, o sea, el área foliar de un árbol en los pocos metros cuadrados que ocupa el árbol, pues es muy superior a la que puede ocupar una pequeña planta en una bolsita, ¿no? Claro. Que es básicamente como se ponen en los muros verdes. En ese sentido, a mí me parece que hay dos temas, porque coincido, normalmente uno esperaría que uno se ponga como a la defensiva, y entonces no, o sea, claramente, y entonces hay... Pero entonces, ¿por qué nos dan esos números? No, con respecto a los... Me voy a esa pregunta en un segundito, que tiene que ver con, para cerrar el punto anterior, no es que estemos compitiendo con un árbol. Al revés, nos queda clarísimo que un árbol tiene muchos más beneficios ambientales, y entonces... Oye, ¿se pueden poner árboles en las columnas de concreto del segundo piso? No. ¿Se pueden poner jardines verticales? Sí. ¿Podemos poner árboles en otro lado y sumar los proyectos? Seguro sí. Y entonces, con respecto a los datos... pero lo que estaba comentando Víctor no es solo en términos del área foliar de los árboles, sino que los datos que se están presentando como lo que se generaría en términos de oxígeno para la ciudad no corresponden con la realidad de las plantas que se van a sembrar Con respecto a eso, la paleta vegetal está compuesta por, en términos generales, 10 especies. Actualmente las plantas están en un porte pequeño, efectivamente. Son plantas que van a crecer mucho más, son portes grandes, son filodendros, son garras de león, son clorofitos, son aralias, o sea, son plantas que crecen más. No se puede, por un proceso constructivo, no se pueden poner más grandes, pero eso tendría que tener portes de hojas de 30, 40. Totalmente de acuerdo. Sí. Y nada más para cerrar el punto de los datos. Realmente necesitas 250,000 de metros cuadrados. Con respecto a eso, jamás pondría en duda lo que un investigador de la UNAM está diciendo enfrente de un arquitecto. Entonces, en eso le creo, y lo único que podemos decir nosotros a favor del proyecto es que nosotros no inventamos los proyectos, sino los consultamos de la bibliografía más profunda que tuvimos disponible, y la cito. No creo, nunca me consultaste, por ejemplo. Sí, ojo con eso, pero consulté, es bien interesante, consulté al Jardín Botánico de la UNAM y dicen, no, es que todas las, lo digo sí. Con muchísimo respeto a la institución, dice, es una irresponsabilidad hacer un proyecto así consultando cualquier bibliografía.
debiste haber investigado tú y dices, oye, ¿cómo hacemos eso? Y entonces, bueno, un para poquito eso este país tiene una enorme fortuna y cuenta con una universidad nacional en donde se hace toda esa investigación a fondo y a profundidad. Y eso también es una pregunta para la gente de la Ciudad de México, ¿no? O sea, estos datos, ¿con quién fueron corroborados? Digo, porque va al fondo del proyecto. O sea, más allá de que se vean más bonitas las columnas de verde, correcto, que no estamos discutiendo eso, discutamos... Sí, la transformación de imagen urbana está clara. Está clara. ¿no? Vamos a los beneficios ambientales. Vamos a los beneficios ambientales, que eso es lo que parece estar, pues están como muy sobrevaluados en la propuesta que se hace. Me gustaría partir el debate para que sea sustancioso. De dónde sacamos los datos, con las fuentes de dónde las sacamos, para que no es un tema en donde nosotros dijimos, oye, vamos a calcular que da para 25,000 personas, sino ejemplo, hay bibliografía que tengo que me gustaría por citar. Ejemplo, hay un término por ahí que a mí siempre me ha llamado mucho la curiosidad, de decir, ¿de dónde salieron los 9 metros cuadrados por habitante que dice la OMS? Todo el mundo lo dice. Y va desde 9 hasta 16 metros cuadrados por habitante. Y sepa la bola de dónde salieron. O sea, yo por más que he tratado de buscar la fuente original, tú y muchos investigadores, sí, nadie la tiene. ¿Sí? Claro. Entonces, hay documentación. Internet es buena y es mala. Claro. Tiene un chorro de información bien padre, pero también tiene un chorro de información que es falsa. Pero entonces bueno, hay que tener mucho cuidado por ese lado. Entonces, debemos de tener mucha... Sí, cuando estamos planteando un proyecto de 300 millones de pesos, no podemos basarnos en información de Internet para este tipo de cálculos. No, sin duda no. ¿De acuerdo? Sin duda no son datos de Internet, y en ese sentido, con respecto a los 9 metros cuadrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud, le doy la razón. En ningún documento, que yo tampoco lo he encontrado, hay muchos papers por todos lados que citan ese número, pero parece que ninguno es de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Oye, me parece que menos de 9 metros cuadrados, o sea, ya es muy crítico. Entonces, me parece que si nos vamos a la desviación... Pero si es crítico, no, o sea, no es un asunto de índole personal, es un asunto de índole científica en este caso. Pero bueno, déjenme las cifras van de 50, 100, 200 metros cuadrados y ese es 9 y lo estamos poniendo en telejuicio. Sí, corte, adelante. Pero antes de irnos, quiero dejar planteada una pregunta y es, ¿qué instancias del gobierno evaluaron este proyecto? Y con esto vamos a regresar, no se vaya. Roberto Remes, dime, ¿qué instancias del gobierno participaron en la evaluación de este proyecto? ¿Y cómo les llega a ustedes este proyecto? Bueno, llega desde la presentación formal de la organización de Vía Verde y a su vez pues presentan una solicitud para llevar a cabo trámites y esto lo presentan en distintas instancias de gobierno. Respecto a lo que corresponde a la Autoridad del Espacio Público, o sea, antes el área está a cargo del periférico, está a cargo de la Secretaría de Obras, en términos generales, salvo la parte concesionada. Y las 20 columnas de prueba están concretamente en la parte gratuita. Entonces, la Secretaría de Obras, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, que es la que le da mantenimiento, es una de las participantes. Pero también es patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces, la Dirección General de Patrimonio de la Oficialía Mayor también participa en esto. Y se tiene que consultar en estos procesos a distintas instancias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Movilidad, la de Seguridad Pública, cada una en el ámbito de sus atribuciones. Es decir, si hay un marco institucional detrás de todo esto, tanto para la fase de prueba como la fase de crecimiento hasta el 100% de las columnas. Por ejemplo, en el tema del visto bueno por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, sorprende un poco que no se haya consultado a las fuentes más oficiales en este sentido, que serían las académicas. Y hay un punto que a mí me sigue preocupando, digo, más allá que sigamos discutiendo la captura de CO2, la captura o la purificación del aire y de los compuestos contaminantes que están en la atmósfera, que luego le voy a preguntar un poquito a Víctor más de esto, es el tema del agua.
¿De dónde se va a sacar el agua para este proyecto? Déjame responder yo la parte de institucional y que Fernando pudiera responder la parte del agua. Respecto al institucional, yo nada más voy a recordar alguna reflexión en alguna reunión de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente. Su preocupación fue que no se den cifras de lo que no es, ¿no? O sea, que no se den cifras crecidas, etcétera, ¿no? Entonces, ella fue muy escéptica respecto al beneficio ambiental, ¿no? O sea, estrictamente estamos hablando de un proyecto de imagen urbano. Exacto. O sea, yo creo que ella lo ve bien. De hecho, no la vimos en la inauguración, un poco también es ese mensaje. No es un proyecto ambiental, es un proyecto de imagen urbana. Yo lo veo, tampoco es un proyecto de espacio público, sin embargo, temas de imagen urbana están a cargo de la Autoridad del Espacio Público, ¿no? Entonces, tiene sentido, es un ¿no? tema de imagen urbana más que nada, pero no me voy a ir a que divertir. la imagen urbana del espacio público, ¿no?, tenga que ver Exacto. con tus atribuciones. Pero no voy a colgar de la columna verde 1 a la columna verde 2 un columpio, ¿no? Es decir, no estoy simulando la presencia de parques donde hay concreto, simplemente estoy haciendo como más suave ese espacio duro y estoy haciendo que esa transición de ese espacio duro gris hacia el espacio verde, pues no sea un proyecto pagado por el presupuesto público. Sí puede discutirse el tema del costo por oportunidad, pero en términos generales es un programa de imagen urbana y no ocupa un recurso proveniente de las arcas públicas. Me gusta lo que dices porque la lectura que tuve yo cuando apareció el proyecto pues era la otra y por eso también saltó aquí en la universidad y entre varios investigadores sobre el tema los beneficios ambientales que se le están cargando a este proyecto. Y me gustaría que Víctor profundizara un poquito más en estos datos, en el tema del agua, en el tema de los contaminantes. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Muchos puntos que hay que ver sobre esto. Uno de ellos es de dónde van a sacar el agua para regar esas 60,000 metros cuadrados. O sea, probablemente cuando llueve no hay ningún problema y en la época seca. Entonces, para mí como que debe tener una infraestructura hidráulica ciclópea. O sea, Cutzamala se quedaría, yo creo, pequeñito bueno, comparado con una cosa de esas, ¿no? Porque desgraciadamente, si eso se hubiera pensado desde el principio que se hizo el segundo piso, se pudo haber hecho la infraestructura dada para eso, pero no la tienen. Y entonces hay que ponerla probablemente. Probablemente, como decía, en época húmeda no hay ningún problema, porque ahí está el agua, etcétera. Pero ¿qué pasa en la época seca? Que empieza en diciembre y termina en mayo, y empieza en junio la época 1. ¿Qué va a pasar con las plantas en esa época? Bueno, que además digo, es anecdótico, yo no tengo un muro verde en mi casa, pero tengo algunos amigos que los tienen y dicen que sale más caro que un hijo. Sí, más caro que un hijo, ¿no? Hay que estar cambiando por lo menos cada mes, por lo menos un tercio de las plantas que están en el panel, ¿no? Realmente la viabilidad de las plantas es difícil, o sea, no están en las mejores condiciones, ni de sustrato, ni de hidratación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de sobrevivencia que tienen estas plantas una vez que han sido puestas en estos muros? Con respecto a eso, empiezo por el tema del agua. El proyecto contempla en la inversión transformar la superficie de rodamiento del segundo piso en la charola de captación pluvial más grande del mundo. 8 de los 12 meses del año vamos a almacenar agua. Los 4 meses que no tenemos agua, tenemos una línea de agua tratada para garantizar que el proyecto no consuma agua potable. Y entonces, entre que el agua se vaya al drenaje en cada una de las bajadas de las columnas o se utilice para un proyecto 8 de los 12 meses del año, me parece genial. Con respecto a la viabilidad de las plantas, no sé con quién hayan trabajado tus amigos, nosotros llevamos 10 años trabajando en eso y efectivamente los muros verdes son un sistema frágil para lo cual hemos desarrollado muchas patentes que censan cada columna del proyecto Vía Verde, tiene un sistema de riego totalmente automatizado y además tiene sensores conectados a internet para medir agua, luz, temperatura y nutrientes y en tiempo real ¿De cada bolsita? No, de cada columna. Ah, ok. Un sensor por columna. Ok, ¿y cuántas plantas tienes por columna? 60 por 3, como 60 por 100, como 3,000 plantas, ¿ok? Ok. Y con respecto a eso, lo que nosotros, ahorita las columnas llevan instaladas 2 meses, casi se cumplen 2 meses. Bueno, en época de lluvias. No, porque no le llueve. No le llueve. No, porque la columna... Pero entonces, ¿cómo las están regando?
Sí, con agua de lluvia, pero a lo que... Bueno, por eso. El tema es cuando no te cae el agua de No, lluvia. hay una línea de agua tratada suministrada y entonces tenemos un medidor. No, ¿qué es lo que acabo de decir? A ver, híjole, aquí sí, ayúdame. ¿Cómo vamos a hacer llegar agua tratada a las columnas? Tal vez una respuesta más técnica que la autoridad del espacio Bueno, público ¿quién va no a tiene. poner el agua? El proyecto con inversión privada está haciendo una línea que la pueden ver además en las columnas. Inversión privada que nos va a costar en espectaculares eventualmente. O que es de alguna interesante eso, que manera- eso lo pusimos a consideración de la ciudadanía y la ciudadanía votó por eso. No, la ciudadanía no votó. Algunas personas votaron Claro, por ello. O sea, es correcto. No es una consulta ciudadana. No, hubiera salido más caro hacer la consulta ciudadana que todo el proyecto y entonces No, decidimos. pero a lo mejor la gente dice que no y entonces no te sale tan caro. Pues tenemos el ¿no? indicador del el 98% de la gente que participó dijo que sí. Pero y entonces, porque quería participar en esa consulta. O sea, ahí ya de suyo llevas decantado Claro. al votante, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del suministro de agua pluvial, toda la inversión privada que si tiene un costo para la ciudadanía en publicidad, lo asumimos al 100%, incluye una línea de 4 pulgadas en donde en 4 puntos de intersección con el periférico hay plantas de agua tratada de la SACMEX, en donde nosotros les vamos a comprar esa agua para que esos 4 meses de los 12 que no llueve, tengamos suministro en los cuartos de máquinas. Agua que van a competir con nosotros. O sea, los pozos de agua tratada de la SACME esa agua que están sacando del subsuelo y la están poniendo en los pozos para cada uno de nosotros. No, agua tratada. Sí. Esto es pura agua tratada para garantizar que no haya... Porque sí, el periférico está lleno de pozos, pero son pozos para la red hidráulica. No, Sí, no, no ojo son- con esto. No, es 100% agua tratada de las plantas de tratamiento Pero de no hay SACMEX que plantas vienen... de tratamiento de SACME Sí. cada X número de kilómetros en el No, periférico. por eso hay 3 intersecciones de tuberías de agua tratada y de ahí nosotros vamos a llevar presurizada a través de nuestra línea. Y aquí entramos el en agua. otra cosa, el Sí. costo energético. ¿Cuánto se va a llevar mandar esa agua allá arriba para poder que luego baje? O sea, eso lo tienes que bombear. No, y la calidad Y eso- del agua, y que eso tampoco queda también muy es otra claro. ¿no? cosa, Y, ¿no? otro de los temas que a lo mejor no es tan importante, ustedes me desmentirán, es el tema de la cosecha de agua de lluvia sobre la superficie de rodamiento. ¿Ok? Sobre la superficie de rodamiento suele haber una gran cantidad de hidrocarburos, Muchísimos. naturalmente, por el Grasas, paso sí. de los vehículos. ¿Qué se va a hacer con ello? Digo, Porque no es sencillo. O sea, No. en muchas ciudades del mundo este es uno de los grandes temas para cosechar agua de lluvia Claro. en superficies de rodamiento. Hay dos cosas ahí. Lo que llaman los ingenieros que están calculando eso, le llaman en inglés el first flush, que es la primera lluvia. Todo eso tenemos electroválvulas con sensores, que eso lo tienes que tirar, porque es donde va la mayor cantidad de contaminantes que podrían ser nocivos para las plantas. Y a partir de la primera lluvia, esa agua no pasa directo al almacén del agua de riego, sino pasa por 3 filtros. Tenemos una trampa de grasas, un filtro de cimentador y luego unos filtros para lograr que el agua que suministre el sistema de riego a las columnas sea óptima para el crecimiento de las plantas. Y una última cosa que es interesante, en los últimos 2 meses que llevan las columnas no hemos cambiado ni una planta. Por eso cuando decían que se... Yo la verdad ni las he visto. Ah, confieso. bueno, está padrísimo. Yo Para las cuando he pases visto. por Yo he ahí. observado los muros verdes y empiezan a deteriorarse hasta los 2 años, Bueno, pues ahí lo por veremos. ejemplo. Entonces, ahorita estamos planeando entonces desde otro punto de vista. ¿No tiene esto un carácter político? En el cual, pues duran 2 años, a los 2 años nos olvidamos del proyecto y vamos a ¿Sabes otra qué es cosa, interesante mariposa, con ¿no? respecto a eso? Que si el jardín, esto Bueno, quiero que pero- lo corrobore, pero- que si está mal, lo tenemos que quitar al costo del inversionista. Si la gente dice, ¿sabes que eso no está bien porque las plantas están secas, porque no se regó, porque no duraron? El inversionista pierde sus 300 millones de pesos y además le cuesta No, pero sí retirar. van a durar porque las van a estar cambiando, pero el tema es quién va a estar pagando eso. Al final del día, eso de decir que no tiene costo para la ciudadanía, cuando se habla de publicidad, sí hay un costo que está pagando la ciudadanía, porque nuestra ciudad cada día más parece un comercial permanente, ¿no? Entonces sí hay un costo que se le está trasladando a la ciudadanía a través de esta imagen, la pérdida de la visual de la ciudad, ¿no? Y ahí el meollo sería, ¿qué preferimos?
vivir con 1000 columnas o con 10 columnas grises o con 9 verdes de una de publicidad? Que esa que sería como la pregunta final del meollo, Pues ¿no? no sé, porque no me queda claro que lo que nos están vendiendo como verde sea realmente verde desde el punto de vista de la biología, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, uno de los temas que se argumentaba era la captura o la reducción o el control de contaminantes. Y bueno, ciertamente eso tampoco resulta ser tan así. Yo le pido a Víctor que nos explique un poquito cómo funciona ese proceso y cuáles son las plantas. Y bueno, Víctor, rapidísimo, Bueno, pues, porque nos tenemos que la ir. pregunta de los 64,000 en aquella época, ¿no? Es extremadamente complicado. Eso es algo que tenemos que ver con la ciencia básica, la información, generar esta información. Y hay muy poco al respecto porque es carísimo hacerlo. O sea, si yo voy a ver cuánto plomo tiene una hoja, una muestra, procesar una muestra aquí en la UNAM, que somos cuatitos y toda la cosa, me cuesta 1,000 pesos cada muestra. Para una especie yo necesito 50 muestras, entonces ya son 50,000 pesos. Tengo 100 especies, ¿cuánto es? Ya son más de los 300 millones que dice Eso Fernando, ¿verdad? Entonces, ese es un problema bastante grave. Eso es, así es, digo, perdón, el tiempo de tele se nos ha acabado. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Roberto, Fernando, Gracias. ha sido un placer tenerlos aquí. Y bueno, pues seguiremos discutiendo de este y de muchos otros temas aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Gracias por acompañarnos esta noche.